Los desafío a lo siguiente. Si tienen Instagram, Twitter o lo que sea, suban una foto de cuando ustedes participaron de algún acto escolar y se disfrazaron, no sé, fueron negrita, mazamorrera, caballero colonial, gauchito, lo que sea. Yo les voy a dejar ahora cómo me disfrazaba yo en primaria. Bien, estoy preparado para lo que va a ser como esta especie de especial del 25 de mayo, que es una de las dos fechas más importantes que tenemos nosotros como país junto con el 9 de julio. Aunque para mi gusto el 9 de julio es mucho más importante, es como más abarcativo, ¿no? La independencia. Y ya me encuentro preparado como para la ocasión, ¿sí? Mi termo, mi mate y no me puede faltar el pastelito de mamá. Sin lugar a dudas, este 25 de mayo es la fecha más atípica de los últimos, no sé, 30, 25 de mayo, no sé. Nunca se vivió un 25 de mayo en pandemia. Pero lo bueno es que podemos hacer juntos este tipo de encuentro al cual podemos acceder las veces que querramos. Bien, ¿qué fue el 25 de mayo de 1810? ¿Fue una revolución? ¿Fue una revuelta? ¿Fue el inicio de todo un proceso que tardó 6 años en concluir? ¿Fue solamente como una especie de golpe de estado? ¿O se trató de un grupo reducido, una pequeña élite que quiso hacer un cambio que los beneficiara? Como todo hecho histórico, según desde donde se lo mire, la Revolución de Mayo fue una cosa u otra. Lo indudable es que el 25 de mayo fue un antes y un después en estas latitudes. Hay otros videos acá en el canal que toco los antecedentes un poquito de la Revolución de Mayo. Yo se los voy a dejar a la descripción, los pueden ver y chusmear. Pero hoy nos vamos a centrar en algo un poquito más poco trabajado, poco hablado de lo que fue la Revolución de Mayo. Sí, ya sé, vamos a hacer como un pequeño recuento. Recordemos que en Europa, después de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte expande todo ese proceso al resto de Europa, empieza a conquistar, se transforma en una especie de emperador y queriendo conquistar Portugal, que era como un gran aliado de Inglaterra, su acérrimo enemigo, pasa por España y de golpe cañazo derroca al rey. Había una teoría política así sobre el concepto de poder que decía de que Dios no es que le da el poder de manera divina al rey, sino que Dios otorga el poder al pueblo y el pueblo elige a un soberano, en este caso el rey. A partir de esta premisa de que no hay más un rey, en España se empiezan a organizar juntas. También de este lado del Atlántico sucede lo mismo desde el norte hasta el sur de todo el Imperio Español. Es entonces cuando en el viejo virreinato se empiezan a organizar y a juntar pequeños grupos, a hacer reuniones secretas y ya empezar a diagramar lo que sería todo este proceso revolucionario. Es decir, la revolución sería el nombre del pueblo. El primer gran inconveniente es que acá no hay un pueblo, hay muchísimos pueblos. Incluso el que va a tomar la posta de todo este proceso va a ser la ciudad de Buenos Aires. Y déjenme decirles que la ciudad de Buenos Aires en ese entonces era muy distinta, o los intereses de la ciudad de Buenos Aires, de la gente de Buenos Aires, era muy distinto ya al de la gente del interior. El 25 de mayo se decreta la primera junta de gobierno, el primer gobierno patrio, pero para que eso pudiera pasar fueron necesarios algunos aspectos. El primero y fundamental, el apoyo de las milicias. Decir militares es como un poco erróneo, pero sí, vamos a decir que era como la fuerza armada de ese momento, como para que ustedes lo entiendan. Pero las milicias en realidad lo que era el grupo, ¿sí?, de ciudadanos que se habían alistado y habían armado, se habían, digamos, perfeccionado en lo que vendría a ser como la defensa de la ciudad después de lo que fue justamente las invasiones inglesas. De hecho, el jefe de uno de esas milicias, el jefe del regimiento de patricios, Cornelio Saavedra, va a ser el presidente de esta primera junta. Eso por un lado. Por el otro, el apoyo de la masa popular. Y es ahí donde entran dos actores un poquitito medios olvidados de nuestra historia nacional.
Estoy hablando de French y de Beruti. Hoy serían como una especie de punteros políticos que se encargaron de fogonear entre la población todo este sentimiento revolucionario de llevar adelante una autonomía. No, la escarapela no era así como esta, claramente, pero sí se repartía como una especie de distintivo, ¿sí? Hay algunas cosas que identifican a ciertos grupos, ¿sí? Como hoy, por ejemplo, no sé, podemos ver pañuelos de distintos colores que expresan la pertenencia o la adhesión a un pensamiento. Bueno, en ese tiempo era lo que ocurría, ¿sí? Estas cintas que se repartían entre la gente generaban identificación o pertenencia hacia el movimiento revolucionario. Por otra parte, las ideas que tenían todo un grupo de jóvenes, Moreno, Castelli, Belgrano, tomadas a partir del liberalismo de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es más, están como bañados de todo este boom que fue la Revolución Francesa y todos los ideales que ella tenía. Y por último, la posibilidad de un cambio en todo el sistema económico. Recuerden que, ya lo dije un montón de veces, las reformas borbónicas van a implementar un monopolio comercial en este lado, lo que imposibilita comerciar directamente o libremente con otros países, como por ejemplo Holanda o Inglaterra. Así que este es el momento ideal, perfecto para poder llevar adelante todos estos cambios. La crisis es una oportunidad y estos muchachos la van a aprovechar muy bien. La lluvia, paraguas sí, paraguas no, el pueblo quiere saber de qué se trata. Cuestión que el 25 de mayo finalmente hay un primer gobierno patrio. Ahora, hay algo que estuvimos escuchando en los últimos años en nuestra realidad política argentina. Y esa es la grieta. Si nos remontamos hacia el pasado, la primera grieta nace con la Revolución de Mayo. Sí, de entrada ya no nos poníamos de acuerdo de cómo queríamos hacer las cosas. La primera grieta política que se va a dar en la historia de nuestro país, sí, así en general, va a ser en su nacimiento, en esa primera junta de gobierno. Y vos vas a tener morenistas y saavedristas. Es decir, aquellos que estaban con Mariano Moreno y aquellos que estaban con Cornelio Saavedra. El tema es que eran muy distintos en su manera de pensar de cómo se tenía que llevar adelante esta revolución. Mariano Moreno era más liberal, pero era raro, ¿sí? O sea, si te adentras en el pensamiento de Mariano Moreno, es como hay cosas que están muy buenas y otras cosas que vos decís. Cornelio Saavedra, no sé si es como una especie de proto Gómez Centurión, pero era mucho más conservador. Mariano Moreno era anticolonial, ¿sí? No quería saber nada con el antiguo régimen. Los cambios tenían que ser radicales, así, drásticos, de una. Había que derrumbar toda esa vieja estructura imperial española que había en estas tierras. La independencia era como el objetivo a lograr. Pero acá viene como la parte que decís, Mariano, para poder llevar adelante todo ese proceso tenía que haber un gobierno, un poder central. Y ese tenía que estar en Buenos Aires. Capaz que Mariano Moreno tenía muy buenas intenciones y creía en el potencial federal de Buenos Aires, pero todos sabemos que hoy en día es como todo gira en torno a Buenos Aires, es el pupo de la Argentina. Viste, todo lo que está de General Paz para allá es como otro mundo aparte. Pero bueno, estamos hablando con el diario del lunes. Saavedra, por en cambio, era como un poquitito más keep calm. Quería obviamente generar un cambio en la región, pero había que hacerlo a lo Mostaza Merlo, ¿sí? Paso a paso, lentamente. Es más, como les dije, la revolución estalla en Buenos Aires, los pueblos son totalmente distintos y el tema es que hay que sumar a los muchachos de las provincias del interior a toda esta movida. Es decir, hay que traer a la gente del interior para que nos ayude a gobernar. Y de hecho, los morenistas no estaban muy de acuerdo de hacer este tipo de cosas. Ellos preferían que se arme como una especie de congreso general, ¿sí? En donde la gente del interior se encargue de armar como una especie de gobierno ejecutivo. Pero bueno, las ideas de Mariano Moreno no triunfan, ¿sí? Como la postura saavedrista. Y la primera junta de gobierno es reemplazada por una junta grande. Esa primera disputa política va a terminar mal. Mariano Moreno es designado a una misión diplomática hacia Gran Bretaña y en el camino, yendo en el barco, muere.
Es más, es muy probable que haya sido envenenado, asesinado, y la mente maestra detrás del crimen de Mariano Moreno sería Cornelio Saavedra, quien patenta esta hermosa frase. Sí, como ven, la historia argentina, la política argentina tiene a lo largo de su historia estos conflictos, estos choques, sí, muy fuertes por cuestiones ideales, ideológicas, de pensamiento, de proyectos políticos. Retomemos un poquito lo anterior. Como les dije, la Revolución de Mayo, que arranca en Buenos Aires, no va a ser apoyada por todos. De hecho, en las grandes ciudades del interior, en sus pequeños cabildos, en sus pequeñas casas de gobierno, se van a juntar algunos y van a decir, bueno, la verdad que lo que quiere Buenos Aires está bueno. Y otros van a decir, lo que quiere Buenos Aires no está nada bueno. Una de esas provincias, por ejemplo, va a ser Córdoba. Sí, Córdoba. Los invito a que busquen como Córdoba a lo largo de la historia. Es como que con Buenos Aires siempre van al choque. Y de hecho la provincia de Córdoba va a ser como el primer foco contrarrevolucionario. Contrarrevolucionario significa que va en contra de la revolución. De hecho, en Córdoba el gran impulsor del movimiento contrarrevolucionario va a ser Santiago de Liniers. La medida que se toma es fusilar a Liniers. Y esa fue como otra gran disputa dentro de la primera junta de gobierno. ¿Qué hacemos con Santiago de Liniers? ¿Lo dejamos vivo o llamamos a estos amigos? Pero Córdoba no va a ser el único foco contrarrevolucionario que va a encontrar todo este movimiento de emancipación, sino que va a haber distintos frentes. Se van a mandar expediciones, ¿sí?, para sofocar la contrarrevolución a lo que es el Alto Perú, toda esa zona que hoy conocemos como Bolivia, el norte de Argentina, también al Paraguay, a la zona del Paraguay, y en donde tampoco va a ser aceptado este foco revolucionario y también hay que ir a sofocarlo, es en la banda oriental, lo que ahora es Uruguay. De esta manera la Revolución de Mayo da paso a la segunda fase de todo este proceso de emancipación, que va a ser la Guerra de la Independencia, en donde vamos a encontrar dos bandos. Patriotas por un lado, es decir, los que apoyan la revolución y quieren cortar lazos con España, versus los realistas, en su mayoría españoles o gente que quería seguir sosteniendo el viejo régimen colonial y seguir estando bajo el poder de la monarquía española. Esta segunda fase de todo el movimiento revolucionario, el de las guerras, va a producir una militarización de la sociedad. Es decir, hay que formar ejércitos permanentes que puedan llevar adelante esta lucha. Y es acá donde entra en acción la figura histórica más importante de nuestro país, José de San Martín, padre de la patria. Suena re estoico, ¿no? Decirlo así es como el padre de la patria, como papá. Pero San Martín sí es como la figura más importante de toda nuestra historia. Pero eso ya son páginas de otro capítulo que lo vamos a dejar para más adelante. En resumen, la Revolución de Mayo sí fue un movimiento revolucionario iniciado pura y exclusivamente por Buenos Aires. Y en cierto modo está justificado que sea en Buenos Aires donde estalla este movimiento revolucionario. Pudo haber sido en la banda oriental, tranquilamente, ¿sí? Pudo haber sido en Montevideo donde estalle todo este proceso revolucionario. Pero no terminó ocurriendo ahí, terminó ocurriendo de este lado del Río de la Plata. En otro aspecto también podemos decir que la Revolución de Mayo establece este precedente de que Buenos Aires va a ser, digamos, como el poder central de todo lo que ocurra en este país. La Revolución de Mayo también forma parte de todo un proceso de emancipación que se va a dar a lo largo de toda Latinoamérica. O sea, no somos los únicos que vamos a llevar adelante el foco revolucionario, que vamos a encender la mecha de lo que va a terminar explotando como todo un proceso de emancipación y de independencias en este continente. También podemos decir que es el primer hecho que establece un enfrentamiento ideológico político, la denominada grieta, e incluso establece de que no todos apoyaron la Revolución de Mayo. Es decir, de chiquitos por ahí tuvimos esta idea de que todo el mundo quiso la Revolución de Mayo, todo el mundo quiso independizarse de España y no fue así. En fin, la Revolución de Mayo es un proceso pero muy rico y muy complejo de estudiar y de aprender. Bien, esto fue todo por hoy. Esto fue todo el material que se preparó para explicar un poquito, ¿sí?, todo lo que fue el movimiento revolucionario o el gran quiebre que hubo dentro de la misma revolución, como para que ustedes vean los pormenores,
los conflictos internos que había dentro de ella. Y quizás este 25 de mayo sea totalmente distinto a otros que hemos pasado juntos en la escuela, con los actos escolares, disfrazados, algún baile, compartiendo algún pastelito, compartiendo, no sé, algo, lo que sea. Pero hoy el gesto más revolucionario que pueden hacer ustedes es justamente cuidarse. Así que espero que estén bien, que aprovechen este tiempo en casa para aprender, para indagar, pero sobre todo para rodearse de sus afectos y aprovechar el tiempo junto con ellos. Mi nombre es Maximiliano, soy profe de historia, les mando un abrazo. El pastelito es una de las cosas más infravaloradas que hay, es riquísimo. Y el que hace mi vieja